Ujú. Muy bien, muchachos. A ver, vamos a empezar. Bien, A chicos, ver, prendan las cámaras, por favor. Ya está con nosotros el profesor sí, Núñez. por favor. Profe, buenas tardes, le damos la bienvenida al aula de selección 1. Ahí le doy el hospedador, profe. Buenos días, profesor. Buenas tardes, profe. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jara? Oh, profe, ¿ya Hola, ves? hola, Toledo, ¿cómo estás? Mentira, mentira. Hola, hola. Ah, ¿Por qué, broma. profe? ¿Por qué me insulta? Hola, Ramos, ¿qué tal? Está ¿Cómo estás? halagado, Muy está buenas halagado. tardes. Buenas tardes. No se peleen, muchachos. Sin comentarios, mejor. A ver, vamos por aquí. A ver. El día de hoy tenemos que trabajar, ¿no?, en el curso de Historia del Perú, ¿no? Uno de los temas más recurrentes en los exámenes de admisión, uno de los temas que más ha venido en exámenes de admisión, el tema de virreinato. Vamos a empezar a virreinato, tienen 2 semanas el tema, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la creación, vamos a conceptualizar también lo que viene a ser el virreinato, ¿no? La creación, la organización del virreinato, así como también de la sociedad virreinal, ¿sí? No se olviden, por favor, chicos, enciendan su cámara, ¿sí? Empecemos. A ver, por aquí. Lo primero que tenemos que darnos cuenta aquí, muchachos, ¿no?, es lo siguiente. Observemos el mapa. Este mapa nosotros ya lo conocemos. En este mapa de Sudamérica, propio del siglo XVI, aquí nos dice, aquí podemos apreciar las llamadas gobernaciones de Sudamérica. ¿Se acuerdan, no? Cómo empezó la corona española a crear estas gobernaciones? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo empezó, a ver, la corona española a establecer la creación de esto? A través de, primero, la primera gobernación en crearse fue justamente esta de aquí, la gobernación de Nueva Castilla. ¿Cuándo se creó la gobernación de Nueva Castilla? ¿En qué contexto? A ver, ¿te acuerdas o no? ¿No te has olvidado? A ver, Jara, digo Toledo, dime, a ver. Ujú. Uy, 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 nada. Esta fue creada con la capitulación de Toledo. Claro, yo pensé que me ibas a responder, no, profe, ¿cómo va a preguntar eso, no? ¿No? Claro, es la capitulación de Toledo de 1529 la que permite la creación de qué? De la gobernación de Nueva Castilla, no se olvide. Ahora, una de las cosas que debemos también tomar en cuenta nosotros es que en 1534, como muy bien sabemos, la corona española dispuso la creación de la gobernación recuerden, Nueva Toledo, no te olvides, ¿sí? Nueva Toledo, nuevamente, miren aquí, la gobernación de Nueva Toledo fue creada en 1534 por el rey Carlos I o Carlos V. ¿Mm? Ahora, ¿cuándo se eliminan estas gobernaciones? ¿Cuándo desaparecen? Se crearon dos después, ¿no? Nueva Andalucía y Nueva León. Pero ¿cuándo desaparecen estas gobernaciones? ¿Cuándo dejan de existir, muchachos? A ver, a ver, a ver, a ver. Estas gobernaciones dejan de existir cuando se crea el virreinato. Muy bien, claro, Toledo, excelente, claro. Muy bien. Y la pregunta, muy bien, Jara. No es capitulación, nuevas leyes de Indias, es las nuevas leyes de Indias nada más, ¿no? Claro, las nuevas leyes de Indias. Muy bien. Entonces, la creación del virreinato reemplaza al sistema de las gobernaciones, como pueden ver aquí. Cuando se crea el virreinato, se termina reemplazando el sistema de las gobernaciones. No te vayas a olvidar de eso. Ahora, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es quién es el rey de España que termina promulgando las nuevas leyes de Indias. A ver, dime, ¿quién es el rey de España que termina promulgando las nuevas leyes de Indias? A ver, dímelo, dímelo. Así que chicos, no hay que caer en esos sentimentalismos. Tranquilo nomás. A ver, a ver, a ver. Bueno, nada que está. Si no, imagínate, ¿no?
Carlos I, muy bien García, excelente Jara, muy bien Toledo. Claro, es Carlos I de España, también llamado Carlos V, no se olvide. Sí, también a este personaje se le va a denominar Carlos V. ¿Dónde? ¿Dónde le vamos a llamar Carlos V? En el sacro o sagrado imperio romano germánico, en lo que hoy llamamos nosotros como el territorio de Alemania, puede decir, muy bien, excelente. Creo que me ganaste por unos segundos, ¿no? Mira por aquí, a ver, cuando hablamos nosotros entonces de Carlos I, él pertenece a esta familia, la familia Habsburgo, no te olvides. Curiosamente, ¿no? El escudo de la familia la venimos teniendo aquí, en la parte superior derecha del mapa. El escudo de la familia justamente resaltan dos colores, rojo y blanco. Curiosamente, nuestra bandera tiene esos colores, ¿verdad? Rojo y blanco. ¿Será casualidad? ¿Tendrá algo que ver? Ya lo veremos cuando nos toque el proceso de la independencia, ¿no? Claro, en la semana previa al 28 de julio, ¿no? Muy bien, sigamos avanzando. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta de que las nuevas leyes de Indias fueron emitidas desde la ciudad de Barcelona, no te olvides, en España. Ahora, una de las cosas que debemos también notar es que las nuevas leyes de Indias no solamente permitieron la creación del virreinato, sino también permitieron la creación de las audiencias. Pregunta, ¿a qué llamamos audiencias? ¿Qué son las audiencias? A ver, chicos, ¿qué vienen a ser las audiencias? Al día, bueno, en la actualidad también hablamos de audiencias, ¿no? Al día de hoy ese término audiencia es todavía utilizado. ¿Qué significa audiencia? ¿A qué hace alusión audiencia? Cuando vemos algún caso, ¿no? Un problema judicial, por ejemplo, se habla, ¿no? O se hace mención de las audiencias. No se vayan a olvidar de esto. Ahora, miren por aquí. Cuando el virreinato se crea, ¿ya? Se crean junto al virreinato las siguientes audiencias. Las audiencias eran tribunales de justicia que tenían, obviamente, tenían una extensión. O sea, por ejemplo, ¿no? Tenemos la audiencia de Lima aquí en el mapa. La audiencia de Lima tenía una extensión, o sea, su jurisdicción tenía un límite. Ellos podían administrar justicia en un cierto territorio. También tenemos, por ejemplo, la audiencia de Quito. Y también tenemos, por ejemplo, la audiencia de Chile, pero esta es llamada en ese tiempo audiencia de Santiago. Tenemos la audiencia de Buenos Aires, tenemos la audiencia de Charcas, lo que hoy sería Bolivia, ¿no? Tenemos la audiencia de Santa Fe, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la audiencia de Panamá también. Entonces, ¿cuántas audiencias se crearon en el siglo XVI, ¿no? Junto al virreinato del Perú? Se crearon 7 audiencias. La más importante, como muy bien lo ha señalado por aquí Toledo, es la audiencia de Lima. Por eso es que termina, ¿no? Siendo denominada como la Real Audiencia. No te vayas a olvidar. Así se le llama, la Real Audiencia. Ahora, la pregunta es, ¿son las únicas audiencias que se crearon durante el virreinato? No. Si ustedes observan en el cabezado, en el título, el virreinato se extiende desde 1542 hasta 1824. Desde 1542 hasta 1824. En todo ese tiempo, existieron 8 audiencias aquí. Si 7 se crearon en el siglo XVI, ¿cuándo se creó la 8ª audiencia? En el siglo XVIII. Finalizada la rebelión, de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Tupac Amaru II. Esa última audiencia es la audiencia del Cusco. Estoy adelantando información, ¿no? Que viene después y es importante entenderlo. Ahora, ¿qué territorios abarcó el virreinato del Perú? Si ustedes pueden ver este mapa, ¿no? Ha sido un poquito difícil conseguir el mapa, ¿no? No hay un mapa, ¿no? Tan preciso, tan de repente claro sobre el virreinato del siglo XVI. La zona que se encuentra de color, ¿no? De color melón, representa el virreinato del Perú. Profe, me doy cuenta de algo. El virreinato del Perú abarca desde Panamá hasta Chile, sí, pero hay territorios en Sudamérica que no formaron parte del virreinato del Perú. A ver, ¿cuáles son esos territorios? ¿Qué territorios de Sudamérica no formaron parte del virreinato peruano? A ver, ¿qué territorios de Sudamérica
no formaron parte del virreinato del Perú. Por ahí Jara me dice Brasil. Ya, claro, Brasil, porque era dominio. Muy bien, Ramos. Excelente, Fernanda, muy bien. Porque era dominio de Portugal, justamente ahí lo vemos con color amarillo. Y el otro territorio, muy bien por ahí, Jara, muy bien, Ramos también, muy bien, Leva, es Venezuela. La gobernación de Venezuela, ¿no? Hay figura con color verde. La pregunta es, si no formaba parte del virreinato del Perú, ¿la gobernación de Venezuela formaba parte de algún virreinato? ¿Sí o no? ¿O era un territorio independiente? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, excelente, muy bien, excelente. Claro, formaba parte de otro virreinato que también tenía España. ¿Qué? España durante el siglo XVI tuvo dos virreinatos en América. El virreinato de Nueva España, o también llamado virreinato de México, que fue el primero en crearse, y el virreinato del Perú. La gobernación de Venezuela, muchachos, formaba parte del virreinato de México. Ahora, también es importante, por ejemplo, ver la imagen del rey Carlos I. Aquí tenemos Carlos V. Eh, este personaje estableció la creación del virreinato tomando en cuenta ciertos objetivos. La pregunta es, ¿cuáles eran los objetivos que venía teniendo la corona española para poder crear el virreinato del Perú? Vamos a señalar por aquí esos objetivos. En primer lugar, lograr centralizar el gobierno. Sí, centralizar el gobierno colonial en manos de quién? Del rey. Y en manos de una institución que debería ayudar al rey a gobernar las colonias de América. Estoy hablando del Consejo de Indias, el Real y Supremo Consejo de Indias. La otra semana vamos a hablar acerca de esta institución, pero te adelanto un poco. El Consejo de Indias es una institución que se encarga de establecer leyes para ejercer un buen o un adecuado gobierno de las colonias de España en América. Muy bien, Alison, muy bien. Excelente. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta que uno de los objetivos del virreinato del Perú al momento de crearse era mejorar la recaudación de riquezas coloniales para España. ¿A qué me refiero con mejorar la recaudación de riquezas coloniales para España? Es decir, facilitar o mejorar el cobro de impuestos a favor del gobierno español. Y en las gobernaciones no se lograba de forma eficaz cobrar impuestos, no. No, era un desastre la recaudación tributaria. eh, y además, recuerden, en el sistema, dentro del sistema de las gobernaciones, había estallado ciertos conflictos entre los gobernadores. ¿Te acuerdas? Primero Pizarro y Almagro se peleaban por la posesión del Cusco, luego los almagristas y pizarristas continuaron esta lucha, y luego incluso españoles defendían la posesión de sus encomiendas. Entonces, todo eso generó también un problema. España, entre otras cosas, quería también quitarle poder a los encomenderos. Por eso es que dentro de las nuevas leyes de Indias, aparte de crearse el virreinato del Perú, termina reduciéndose el sistema de las encomiendas a una o dos vidas. Bueno, también había una cierta intención, un cierto objetivo de proteger al indígena y de obviamente facilitar su proceso de evangelización. Proteger al indígena, sí, proteger al indígena, muchachos. Cuando te hablo de proteger al indígena, eso es muy importante. Cuando te hablo yo de proteger al indígena, debemos nosotros entender lo siguiente. Se va a proteger al indígena mediante, o bueno, como consecuencia de una serie de debates que había existido o que se habían desarrollado en España, debates para ver si el hombre en verdad es humano o no, para establecer la humanidad, ¿no?, del hombre. Ahora, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que en ese debate la posición de Bartolomé de las Casas triunfó. Por lo tanto, se reconocía, ¿no?, al indígena como humano. No te olvides. Sí, sí, Ramos, España, bueno, no se ve beneficiada por la invasión a América y con eso logra pagar sus deudas. Por eso es que gran parte, ¿no?, del dinero, del tesoro que prácticamente ellos se llevan de América, terminan llegando a España, solamente un pequeño tiempo, porque después toda esta riqueza se termina siendo distribuida entre otros países, ¿no?, a los cuales España debía dinero, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, ¿no?, la organización del virreinato.
Cuando nosotros hablamos de la organización del virreinato, si bien es cierto, el virreinato fue creado con las nuevas leyes de Indias y el primer virrey en ser nombrado fue Blasco Núñez de Vela, él no pudo, ¿no?, ejercer un gobierno pleno en el virreinato del Perú. ¿Te acuerdas qué le pasó al primer virrey Blasco Núñez de Vela? Te has olvidado seguro. Dime, ¿qué le pasó a este personaje? A ver, a ver, a ver. Por ahí Carlos me dice, los almagristas lo mataron. Ya. Por ahí, no, Jara me dice, lo votaron. Primero lo votan y luego lo terminan asesinando. En una batalla llamada Iñaquito, recuerda, Diego de Almagro el Mozo no mata al virrey. Profe, no mata al virrey, no. Recuerden que Diego de Almagro el Mozo y su padre ya estaban muertos. No fueron los almagristas quienes enfrentaron al virrey Blasco Núñez de Vela. ¿Quiénes fueron? Los encomenderos, al mando de un pizarrista, ¿no? Al mando de Gonzalo Pizarro. En la batalla de Iñaquito o Añaquito pierde la vida el virrey, es decapitado, recuerda. Por lo tanto, él no ejerció un gobierno pleno en el virreinato del Perú. No pudo ni gobernar, menos lo va a poder organizar. Entonces, la organización del virreinato fue una tarea que desarrolló ampliamente, sobre todo un virrey. ¿Qué virrey, muchachos? ¿Cuál es el virrey más importante, ¿no?, de este tiempo? A ver, a ver. Francisco de Toledo. No se vayan a olvidar de esto. El virrey Francisco de Toledo es el principal virrey, ¿no? Es el encargado de organizar el virreinato. Este personaje, por ejemplo, asumió el gobierno del año 1569 hasta 1581. Ese fue el periodo de gobierno como virrey de este personaje. Ahora, es el quinto virrey del Perú y es el más importante. ¿Cuántos virreyes hubieron en total? ¿Cuántos virreyes no estuvieron aquí durante la época del virreinato? Hubieron 40 virreyes que gobernaron este territorio. Toledo es el quinto y el más importante. A ver, cuando llega a Toledo, en 1569, lo primero que él hace es tratar de establecer su gobierno en Lima. Cuando llega al territorio de Lima, hay un saludo que le termina dando el gobernador Lope García de Castro. Lope García de Castro, sí, era el encargado de asumir, se puede decir, el liderazgo o el gobierno del virreinato hasta la llegada del virrey Toledo. Y este personaje, Lope García de Castro, él había establecido algunos meses atrás la creación de los primeros corregimientos. Nuevo término que aprender, corregimiento. ¿Qué es un corregimiento? El corregimiento durante el virreinato, muchachos, viene a ser una provincia. Para que me entiendas entonces, si este es el virreinato del Perú, el virreinato se dividía en pequeños territorios. Esos territorios recibían los nombres de corregimientos, eran provincias. Las personas que controlaban o que gobernaban estos corregimientos eran denominados así, corregidores. Eran funcionarios del Estado. Entonces, la creación de los corregimientos ya se había dado durante la época de Lope García de Castro. Lo que va a hacer el virrey Toledo es mejorar el sistema de los corregimientos. Va a ir reemplazando a algunos corregidores, ¿no? Esa es su tarea sobre todo. Y bueno, cuando él llega ya al centro de Lima, en la Catedral de Lima, el arzobispo de Lima en ese tiempo, Jerónimo de Loaiza, ¿no?, lo termina prácticamente recibiendo con honores, ¿no? Y bueno, hay que recordar también a un personaje que nosotros ya hemos visto desde la primera clase que hemos tenido. ¿Quién, profe? Un abogado, escritor limeño, su nombre es Antonio de León Pinelo. Él denominó al virrey Toledo como el Solón peruano. Pero la pregunta es, Antonio de León Pinelo, ¿cuándo hemos hablado de este personaje? A ver, vamos a ver qué tal le va su memoria. A ver, ¿qué hizo este personaje? Hemos mencionado en otra clase, una clase bastante remota ya, ¿no? ¿No? Pues en el tiempo, ¿no? Atrás. Nada, no se acuerdan. Antonio de León Pinelo escribe un texto llamado Paraíso en el Nuevo Mundo.
En esa obra, él señala que el paraíso donde Dios creó a Adán y Eva se encuentra en América. Él es el precursor de la llamada teoría autoctonista del poblamiento americano. Ya, creo que se habían olvidado. Ya, este personaje es el que termina bautizando, ¿no?, al virrey Toledo como el Solón peruano. El Solón peruano, sí, el Solón peruano, muchachos. Pero para esto, para poder entender mejor esto, tienes que recordar quién fue Solón. A ver, ¿se acuerdan quién fue Solón? A ver. Mientras vas recordándote, vamos viendo la imagen del virrey Toledo. Aquí está. A ver, dime. ¿No se acuerdan quién fue Solón? Mucho tiempo atrás, antigua Grecia, Atenas. Solón había eliminado la esclavitud por deudas que había establecido Dracón en Atenas. Recuerda, era un gran reformador ateniense. Incluso dividió la sociedad según la riqueza, según los ingresos. Ahora, ¿por qué le llama Antonio de León Pinelo al virrey Toledo como el Solón del Perú o el Solón peruano? Porque lo compara al virrey Toledo con Solón por las grandes reformas que Toledo aplica aquí en el virreinato. Profe, ¿cuáles son esas reformas? Bueno, para poder primero conocer las reformas y también algunos hechos que impulsó el virrey Toledo, tenemos que señalar lo siguiente. En primer lugar, miren, en primer lugar, se terminó nombrando esto. Miren lo que él hizo. Terminó nombrando corregidores en las principales ciudades del virreinato del Perú. Profe, pero ya habían corregidores, los termina cambiando. Terminan nombrando gente de confianza en los cargos de corregidores. Recuerden que el corregidor es el que gobierna una provincia del virreinato. ¿Ah? Ahora, sigamos avanzando. Otra de las cosas que impulsa, por ejemplo, el virrey Toledo en este tiempo, no. El corregidor no es la máxima autoridad dentro de una reducción. Bueno, sí es una autoridad que supera incluso la jurisdicción de la reducción. Vamos a explicar un poquito esto. Hemos dicho que el virreinato del Perú, ¿no?, abarcaba varios países de Sudamérica, hemos dicho, ¿verdad? O sea, en el virreinato en todo el virreinato del Perú habían 7 audiencias. Imagínate que estos territorios que estoy dividiendo son las audiencias. A la vez, cada audiencia, a su vez, miren, a su vez cada audiencia se dividía. ¿En qué, profe? En corregimientos, que son provincias. ¿Ya? A su vez, los corregimientos se seguían dividiendo. Profe, ¿se seguían dividiendo? Sí. En pequeños territorios que se llamaban ciudades. Podían ser ciudades de españoles, como también ciudades de indígenas. A las ciudades de indígenas les vamos a dar este nombre. Ahora lo voy a explicar. Se le da el nombre de reducciones. Reducciones. ¿Ya? Por eso, ¿quién gobierna una reducción? El alcalde de indios, porque es un pueblo de indios, es el alcalde de indios. Ese alcalde de indios, lo voy a poner por aquí, después lo voy a explicar, se llama Barayoc. El corregidor gobierna un corregimiento. Corregimiento es un territorio donde puede haber varias reducciones, ¿no? Varias reducciones. O sea, el corregidor es una autoridad que sobrepasa los límites del Barayoc. Ahora, Toledo durante su gestión establece aquí la creación del Tribunal de la Santa Inquisición. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la función de la Santa Inquisición aquí? Veamos esta imagen que hace ilusión, ¿no? Esta es una fotografía tomada, ¿no?, en el Museo de la Santa Inquisición que está justo, ¿no?, al costado del Congreso, ahí en el centro de Lima, ¿no? Dime, ¿cuál es la función que cumplía la Santa Inquisición? A ver, ¿cuál era la principal función? Castigar a los herejes. Ya, sí. Bueno, ¿y quiénes eran los herejes? ¿A quién se le llamaba hereje? ¿Qué era un hereje en la época, por ejemplo, de la colonia? A ver. Ahí por ahí, chicos, a ver.
¿A quién se le llamaba hereje? A ver, el hereje es aquella persona que niega, no, el que no cree en Dios es un tipo de herejía, ¿no? Se llama el ateo, ¿no? Claro, el ateo era considerado un hereje, sí. Pero el hereje es aquel que niega un dogma católico. Los dogmas católicos, ¿no? Para que me entiendan, los dogmas son considerados como cosas totalmente verdaderas, ¿uh? Pero que no pueden demostrarse su validez, ¿me entiendes? No puede demostrarse su veracidad, pero son considerados dentro de la iglesia como verdad. Por ejemplo, hablar de la Santísima Trinidad. Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. O de repente asegurar, ¿no? De que Jesús es hijo de Dios. Imagínate de repente si tú en la época del virreinato decías, no, oye, Jesús no es hijo de Dios. O Jesús es hijo de Dios, pero Jesús no es Dios reencarnado hombre. Por lo tanto, estabas negando la Santísima Trinidad. Si niegas un dogma como esto, eres considerado un hereje. ¿Me entiendes? Si niegas a Dios, también eres un hereje, obviamente. Si crees en falsos ídolos o otros dioses, también eres un hereje. ¿Me entiendes? Entonces, la herejía, podrían haber varios tipos de herejía, pero la herejía consiste en negar un dogma católico. Por lo tanto, la Santa Inquisición, si como dice por ahí su compañero Toledo muy bien, castigaba a los herejes, por lo tanto, ¿cuál era la función de la Santa Inquisición? Defender la pureza de los dogmas católicos o defender la pureza de la Iglesia Católica. Esa era su principal función, frente a las herejías. Ahora, la pregunta es, imagínate que tú seas acusado de un hereje. Por ejemplo, los magos, los brujos, hechiceros, ¿no? Eran considerados parte de herejías también. Si tú eras considerado un hereje, ¿qué es lo que hacían? Te llevaban a la Santa Inquisición, que era un tribunal de justicia religioso, donde un fiscal comenzaba a interrogarte. ¿Sí? El fiscal es la persona que termina preguntándote, ¿no? Te termina interrogando, ¿no? Y después de todo ese proceso judicial, daban obviamente una resolución. Después de escuchar tu testimonio, los inquisidores, que eran los jueces, determinaban si tú eras un hereje o no, si eras culpable, inocente, o en todo caso si eras perdonado. Vamos a ver esto. Uno podía salir de este juicio en la Santa Inquisición de tres formas, como les digo. Inocente, ¿no? Culpable o en todo caso perdonado. ¿Qué pasaba si de repente no tú eras inocente? ¿No? Para que me entiendan, después del juicio se realizaba un auto de fe. El auto de fe era como una procesión. Aquí vemos una imagen. Miren. Este es el típico auto de fe de la época del virreinato, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí vemos personas que tienen una gorrita en forma de cono, son herejes culpables, y los religiosos los están llevando en una procesión. La gente también seguía esto. Seguía. Tú podías salir, por ejemplo, si salías de repente inocente, tú ibas con el siguiente atuendo. Usabas un San Benito blanco, que era una túnica que iba del cuello hasta los pies, una túnica similar a la de los religiosos, a los curas o párrocos que terminan hoy en día dando misa. Y salías con tu hojita de laurel en tu mano izquierda, montado a caballo blanco. Eso significaba que tú eras un inocente. Te veían así, se han equivocado, esta persona es inocente, no es un hereje, no es enemigo de Dios. Pero si de repente tú salías, ¿no? Montado a caballo blanco, ¿no? Con tu San Benito puesto y con una vela blanca encendida en tu mano derecha, eso significaba que tú eras un perdonado. O sea, eras culpable, pero habías suplicado, habías pedido, ¿no? El perdón divino y te habían concedido el perdón. Profe, ¿y si eras culpable, cómo salías? Bueno, si eras culpable, salías montado a caballo blanco. No, montado a burro o a un asno, con tu San Benito puesto, con tu velita encendida en tu mano derecha y con un gorrito como el que ven en la imagen, ¿sí? En forma de cono. ¿Qué significa? Tú eres brujo, mago, hechicero, eres un hereje, enemigo de Dios. Así es. ¿Qué castigos se terminaban dando, por ejemplo, a las personas, a los herejes? ¿Qué castigos se les terminaba dando en ese tiempo? A ver.
Los castigos eran diversos, muchachos. Por ejemplo, estaba el más sencillo, que era el flagelamiento, o sea, los latigazos, ¿me entiendes? Los azotes, claro. Que bueno, no bajaban de 50, por cierto. 50 latigazos, imagínate. Se aplicaba la pena del flagelamiento inmovilizando a la persona en un cepo. El cepo, para que me entiendan, es una tabla, ¿no?, de madera que tiene orificios, donde tú colocas tu cuello, colocas también tus muñecas, terminan inmovilizándote. De repente han visto eso en la película, tu torso totalmente desnudo y te terminan, ¿no?, flagelando la espalda. Esa era una forma de flagelamiento. Había otro, que es la garrucha. La garrucha consistía en colgarte, ¿no?, en una especie de polea, con una soga tipo piñata, y ahí te terminaban azotando. Ahí te terminaban azotando. ¿Me entiendes? Donde te caigas. No te lo vayas a olvidar. Donde te caigas. Es importante tomar en cuenta eso. Muy, muy, muy importante. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, por ejemplo, este castigo. ¿Cómo se llama? Este castigo se llama el potro. ¿En qué consiste? El hereje es recostado en una mesa, ¿no?, mientras que el verdugo, esta es la garucha para que vean, esta es la garucha, aquí está. Y así terminaban colgando y terminaban azotándote, donde te caiga. Ahora, este es el potro. El verdugo, que siempre estaba encapuchado. No sé, ¿por qué encapuchado? Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué crees que encapuchaban al verdugo? Ya, ya, claro, para que no sepan quién es, ya, y por qué. ¿Por qué no se tenía que saber quién es? Porque si se sabía quién era el verdugo, podían las personas, después de recibir el castigo, tomar represalias contra ella, ¿me entiendes? Para evitar las represalias, se utilizaba esto, las capuchas. Oye, déjame decirte que hay un presidente, ¿no?, que juzgó a los personajes que eran acusados de ser miembros de Sendero Luminoso, ¿no?, miembros activos, ¿no?, dentro de la época del terrorismo en nuestro país, y utilizaba jueces sin rostro. También los encapuchaban a esos jueces para tomar veredicto y sanción. ¿Quién es ese presidente que hizo eso? Hoy su hija está postulando a la presidencia. Está por Fujimori, pues chicos. Ay, 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 muy bien, ya. Pero mira, imagínate, una costumbre o algo que se utilizaba en la época colonial fue utilizado, ¿no?, hace algunas décadas aquí en nuestro país. Eso también para evitar represalias contra estos jueces, pues. Muy bien, sigamos. Esos son los famosos jueces sin rostro. Había más castigos. Por ejemplo, estaba la sierra, que aquí se aplicó unas cuantas veces. La sierra, profe, ¿en qué consistía? Había un árbol donde colgaban de una rama del árbol a la persona, ¿no? De los pies lo colgaban, su cabeza estaba por aquí, sus brazos aquí, ¿no? Bajaban la soga hasta un cierto nivel y dos personas venían con una sierra doble, lo colocaban en la entrepierna de la persona que estaba desnuda y terminaban jalando, uno jalaba a un lado y el otro jalaba al otro lado, dividiendo el cuerpo en dos partes. Esto es un castigo bastante sanguinario que la Santa Inquisición estableció aquí. Había más, por ejemplo, eh, estaba, por ejemplo, el castigo de la hoguera, que era el más temido en la época colonial. Morir quemado en la hoguera, imagínate. Aquí se aplicó a 40 personas esa pena de la hoguera. La Santa Inquisición fue creada en España durante la época de los reyes católicos, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, y ahí un inquisidor se hizo muy conocido por condenar a más de 500 personas en la hoguera. Su nombre es Torquemada, ¿no? El gran inquisidor español. En España se utilizó la hoguera, ¿no?, de forma masiva en comparación aquí. Aquí solo 40 personas murieron condenados a la hoguera. El primero de todos fue un francés, seguidor de las ideas de Martín Lutero. Su nombre era Mateo Salado. Mateo Salado, sí. Este personaje era un ermitaño. Se le encontró en una huaca en el Pueblo Libre, una huaca que hoy lleva justamente su nombre, Mateo Salado. No sé si conocen, al costado de la Plaza de la Bandera en Pueblo Libre,
hay una huaca prehispánica de la cultura Lima, eso se llama Huaca Mateo Salado. Lleva el nombre en honor a este personaje, que vivía ahí como un ermitaño. Cuando llegaron a la huaca, le encontraron a él con un gato negro y un gallo negro. Inmediatamente la Santa Inquisición asociaba el gato negro y el gallo negro a qué? A brujería, magia, hechicería. Lo llevaron a la Santa Inquisición y cuando el fiscal termina interrogándolo, él termina respondiendo bajo fundamentos luteranos. Y inmediatamente, ¿no? Era un peligro este personaje, así que los inquisidores determinaron pena de la hoguera. El Calvario, el principal calvario de la Santa Inquisición aquí, se encontraba en la falda del Cerro San Cristóbal. Ahí se terminaba quemando a las personas. Había una cruz, ¿no? Una cruz de cáliz que terminaba estableciéndose ahí y se ataba a la persona de esa cruz y se lo quemaba. Ahora, en provincias también la Santa Inquisición condenaba a la hoguera a las personas. Claro que sí. Por ejemplo, hay un pueblito que se llama Chongos Bajo en Junín, en Huancayo, y en la parte alta del pueblito hay una capilla llamada Copón, no es la iglesia principal, una capilla llamada Copón, y frente a esa capilla hay una cruz que todavía se mantiene de la época de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces la Santa Inquisición tuvo sedes aquí en el Perú. Su sede principal estuvo en Lima, en lo que hoy es el Museo de la Santa Inquisición. Después de la independencia, esa sede de la Santa Inquisición fue utilizada como la sede del Congreso de la República o del Senado, hasta que después se construye, ¿no? El edificio actual del Congreso y se traslada el Congreso a ese lugar. Y lo que era antes el Congreso y lo que era antes la sede de la Santa Inquisición se convierte en un museo. Museo que todavía no está abierto, ¿no? Y que estaba en remodelación, ¿no? Hasta antes del confinamiento, ¿no? Social. Pero bueno, sigamos avanzando. También es importante el segundo que fue condenado a la hoguera. Fue un fraile dominico, Francisco de la Cruz. Profe, una pregunta, ¿y por qué fue condenado un fraile, un pueblo religioso? Sí, lo condenaron a muerte por dirigir una conjura contra el gobierno. Una conjura religiosa, o sea, una conspiración religiosa. Hay que recordar que la Santa Inquisición en un comienzo estuvo dirigido por la orden de los franciscanos. Eran un dominico y también entre los religiosos había diferencias políticas, ¿no? Y por eso también se ve como a un religioso, a un dominico lo terminan condenando a muerte. Pero bueno, estamos avanzando. Importante tomar en cuenta entonces esto. ¿Quiénes no eran juzgados por la Santa Inquisición? Buena pregunta para el examen, ¿no? ¿Quiénes no eran juzgados por la Santa Inquisición? ¿A quiénes no se juzgaba? ¿Te acordarás? No creo que te acuerdes, ¿no? No, te equivocaste. Te equivocaste. Los peninsulares o los chapetones, la nobleza peninsular, ellos eran juzgados. La Santa Inquisición podían ser juzgados. Cualquier europeo extranjero también podía ser juzgado. ¿Quiénes no eran juzgados aquí? Los esclavos, los negros esclavos. Profe, ¿por qué? Porque no eran considerados seres humanos. No había sentido de hacer un juicio, ¿me entiendes? Porque no tenía derechos, ¿no? No había defensa para él, ¿no? ¿Y quiénes más no eran juzgados en la Santa Inquisición? Los indígenas. ¿Por qué los indígenas? Porque en las nuevas leyes de India se establecía, ¿no?, que el indígena debe ser protegido, el indígena es vasallo del rey, y se consideraba al indígena como un menor de edad, o sea, como si fuera un niño. A pesar de que tuviera 50 años, se le consideraba como un menor de edad, es decir, falta de cultura, no conoce el cristianismo, no sabe leer y escribir, por lo tanto, él no tiene la culpa de practicar estos actos de herejía. Puede equivocarse, por eso no se le termina condenando a la Santa Inquisición. ¿Quiénes eran los más perseguidos aquí, la Santa Inquisición? Los judíos. Los judíos. Aquellos que en España se les llamaba marranos, ¿no? Esos eran los judíos. Oye, incluso aquí había personas que pagaban a los notarios, los sobornaban para que les cambien de apellido, para que cambien su apellido judío por un apellido español, un apellido vasco. Porque la Santa Inquisición, bastaba que tú eras judío, te terminaban condenando a muerte. Así de rígido era la situación aquí en el Perú en ese tiempo. Muy bien, sigamos. También Toledo realizó la llamada visita general. Visita general, sí.
Entre el año 1570 y 1575 fueron 5 años largos que el virrey Toledo, ¿no?, acompañado de algunos cronistas importantes como José de Acosta, el que escribe Crónica del Perú, y Pedro Sarmiento, el que escribe Crónica General del Perú, estos dos cronistas, sobre todo Sarmiento de Gamboa, Pedro Sarmiento de Gamboa, que es el principal cronista de la época toledana, lo acompañaban para ir tomando nota de toda la información que el virrey Toledo iba obteniendo con esta visita general. La visita consistía en que el virrey iba, no como el nombre dice, iba a visitar distintos lugares, ¿no? Iba a hacer una especie de tour visitando los pueblos nativos del Perú. Iba haciendo entrevistas. ¿A quién entrevistaba? A los ancianos, indígenas ancianos, o a los antiguos quipu camayoc, ¿de acuerdo? Los que interpretaban los quipus, ¿no? A ellos los terminaban entrevistando para obtener así información sobre la época inca. Además, las visitas también involucraban la realización de censos. ¿Censos? Sí, se terminaba censando a la población. En los censos se obtenía ¿qué información? Edad, sexo, ¿qué más? Talla, peso, ¿no? Gracias a esos censos que se hacen sobre todo por religiosos en este tiempo, podemos aclarar, ¿no?, algo que siempre ha sido una mentira dentro de la historia, que los incas eran más altos, no, medían 2 metros, más de 2 metros, es mentira. La estatura es normal, la estatura es promedio, la normal actualmente. Pero también gracias a estas entrevistas, por ejemplo, Toledo conoció cómo llegó a su fin el Estado incaico. A ver, ¿cómo llega a su fin el Imperio Inca? Cuando muere el Inca Huayna Cápac, cuando muere el Inca Huayna Cápac, es Huáscar, mejor dicho, Ninan Coyuchi, el sucesor, pero él también muere de viruela. Así que las panacas eligen a Huáscar como Inca. Y Atahualpa inicia la guerra civil contra Huáscar y termina usurpando el poder. Eso es lo que Toledo logra investigar. Pero, profe, ¿eso tiene alguna importancia? Sí. Lo que pasa es que en ese contexto, España, bueno, recibía muchas críticas de otros países europeos. Los países europeos cuestionaban a España, ¿por qué? Porque consideraban que la invasión que había realizado España al Tahuantinsuyo, al imperio de los incas, era una invasión o un sometimiento no legal. ¿Por qué? Te explico. Bajo las costumbres feudales de la Edad Media se establecía lo siguiente, que cuando dos pueblos, dos imperios o dos reinos se terminan enfrentando, en el campo de batalla cualquiera podía matar al rey enemigo, cualquiera. Lo contrario al ajedrez, ¿no? Cualquiera. Pero en el caso de que el rey de un pueblo enemigo sea capturado, sea tomado como prisionero, el único que podía darle muerte era el rey del otro reino, ¿no? ¿Me entiendes? Del reino que había capturado a este monarca enemigo. El único que podía matar. Ahora, profe, la pregunta es, si Atahualpa era considerado una especie de gobernante dentro de un imperio como eran los incas, Atahualpa era una especie de rey, pero Atahualpa no había sido asesinado por el rey de España, Carlos I. No había sido sentenciado a muerte. Lo había sentenciado a muerte Francisco Pizarro, que simplemente era un soldado. Por lo tanto, la conquista que España había hecho al imperio de los incas era vista por los demás países europeos como una conquista, un sometimiento no oficial. Ahora, cuando Toledo encuentra esta información de que Atahualpa era un usurpador, un tirano, una persona que había llegado al poder venciendo a Huáscar y arrebatándole el trono, Toledo logra justificar el dominio. Pizarro no ha asesinado a ningún inca, ha asesinado a un tirano. Por lo tanto, el sometimiento que España hizo sobre el imperio de los incas es legal. Y así se legaliza el sometimiento español al Estado incaico. Ahora, otro dato importante de repente es que Toledo en esas entrevistas logra obtener información sobre la mita. La mita, ¿te acuerdas de ese trabajo, no, obligatorio del pueblo en beneficio del Estado? Ya. Y gracias a esto, Toledo dice, muy bien, voy a restablecer la mita. ¿Por qué, profe? Porque años antes de que el virrey Toledo llegase aquí, se había descubierto una mina de plata llamada Potosí.
Esa mina de plata se ubicaba en la Audiencia de Charcas. ¿Se acuerdan? Audiencia de Charcas, ¿qué país actualmente sería esa zona? Audiencia de Charcas. A ver, a ver, a ver. ¿Te acuerdas o no? Audiencia de Charcas, ¿ah? Muy bien, Ramos, excelente. Lo que hoy sería Bolivia, ¿no? Hoy sería el territorio de Bolivia, eso. Muy bien. Esa mina llamada Potosí era importante, obviamente, para el Estado español, pero necesitaban los españoles mano de obra que trabaje en esto. Profe, ¿y los esclavos, pues? Sí, era una opción los esclavos. El problema es que inicialmente se lleva a la zona andina esclavos, pero los esclavos no logran aclimatarse. ¿Por qué, profe? La altura, les daba soroche. Ujú. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, la danza de la morenada en algún momento? Hay un momento en el cual los negritos, ¿no? Que están ahí danzando, van tambaleándose de un lugar a otro. En esos movimientos representan, ¿no? El mal del soroche que recibía el esclavo negro cuando era enviado a la Puna, a los Andes, a trabajar. Y los cascabeles, ¿no? De los danzantes representan las cadenas de los esclavos, ¿no? Pero bueno, al final los españoles se dieron cuenta de que la única manera de poder explotar las minas es que los indígenas trabajen. Pero la pregunta ahora, la gran discrepancia era, ¿cómo haces que el indígena trabaje? ¿Lo contratas y le pagas? Te va a salir caro. Porque las nuevas leyes de India dice que todo trabajo del indígena debe ser remunerado. Se prohíbe el abuso y la explotación al indígena, es lo que dice. Pero Toledo logra obtener la información de la mita y ¿sabe lo que hace Toledo? Va a restablecer la mita minera. Él va a obligar a la población indígena, a cierto grupo de la población indígena, a trabajar en la mina de Potosí, extrayendo plata. Por lo tanto, si yo te digo que se extraía plata de la mina de Potosí, ¿qué tipo de mina es? ¿Una mina aurífera, argentífera o cuprífera? ¿Qué tipo de mina es esa? A ver, aquí está justamente la imagen de Potosí. ¿Qué tipo de mina es? Tiene que ser una mina argentífera. Argentífera. De ahí viene el símbolo químico de la plata, pues. AG. ¿Sí? Argentífera. Cuprífera es cobre, ¿no? Aurífera, oro. De ahí viene AU, símbolo químico, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien? Cuidado con esos términos, porque a veces no conocemos esos términos y por eso nos equivocamos. ¿No? Pero bueno, ahí está la mina de Potosí en un grabado de la época, no te olvides. El problema es que Toledo, si bien es cierto, ya había logrado restablecer la mita minera para poder extraer la plata. El problema es que a pesar de que Potosí era una gran mina de plata, no se extraía únicamente plata aquí, pues, chicos. Se extraía plata mezclado con otros minerales. Entonces Toledo, necesitaba, por ejemplo, claro, con impurezas, necesitaban utilizar métodos para poder separar la plata o el oro también de otros minerales. Los indígenas utilizaban un método antiguo, que era una especie de hornos llamados guairas, donde se terminaba calentando los metales hasta a una cierta temperatura y podían separarlos. Pero era un método muy laborioso, terminaba tomando mucho tiempo. En Alemania, en ese tiempo, ya se había empezado a utilizar la amalgama, el amalgama de azogue. ¿El azogue qué cosa es? El azogue es el nombre que se le termina dando en ese tiempo al mercurio. Entonces lo que va a hacer Toledo es tratar de utilizar el amalgama para poder purificar la extracción de plata. El problema es que para poder aplicar el método de la amalgama de azogue era necesario ¿qué cosa? Tener azogue, pues, tener mercurio. Para buena suerte de los españoles, en la región de Huancavelica se halló un yacimiento minero de mercurio llamado Castro Virreina. Algunos le llaman también Santa Bárbara a esta mina. Y Toledo, ni bien se entera de esto, viaja a ese lugar y Toledo funda en ese lugar la Villa Rica de Oropesa, que en verdad sería el lugar donde después se descubriría esta mina de Santa Bárbara o Castro Virreina. Y el mercurio de esta mina sería utilizado para poder purificar la extracción de la plata de Potosí.
Ahora, por otro lado, Toledo también establece lo siguiente, chicos. Establece que el pago del tributo indígena, ¿no?, debería ser realizado únicamente en metálico. A ver, vamos a explicar un poquito qué es esto. Los encomenderos, no sé si ustedes se acuerdan, los encomenderos establecían, habían determinado de que todo indígena que formaba parte de su encomienda tenía que pagar un tributo. Ese era el tributo indígena. El tributo indígena lo podían pagar de tres formas: en especias, en producto o en productos, para que me entiendan, en metálico, o sea, en monedas, o en todo caso en trabajo. Pero Toledo llega aquí y reforma todo esto y dice que el tributo indígena únicamente tiene que ser pagado en metálico, en monedas. Así que esa es la reforma que hace Toledo, por ejemplo. Por otro lado, tenemos en cuenta el establecimiento de la mita minera, como les decía. Ahora, vamos a ver las condiciones de la mita. A diferencia de la mita incaica, la mita en la época del virreinato era una mita asalariada. ¿Qué significa eso? Al indígena se le va a pagar por realizar la mita. Se le va a terminar pagando. Ahora, no se le va a pagar mucho, ¿no? El pago es poco, prácticamente nulo, ¿no? Es como, por ejemplo, imagínate, ¿no?, trabajar 3 meses, todos los días, ¿no?, de la semana, 12 horas diarias, porque esa era la jornada de trabajo en la mitad, ¿no? Y que te paguen, no sé, digamos, 40 soles, ¿no?, por 90 días de trabajo, imagínate. Profe, mejor que no le paguen, eso es un abuso. Sí, pero se le tenía que pagar algo al indígena. ¿Por qué? Porque las nuevas leyes de Indias, ¿qué decían? Todo trabajo del indígena debe ser remunerado. Si no hubiera existido esas nuevas leyes de Indias, que defendían en cierta manera al indígena, no se le hubiera pagado absolutamente nada. Y el indígena hubiera sido tratado aquí como si fuera un esclavo. Pero el indígena no es un esclavo. Por eso, por las nuevas leyes de Indias, que recuerden, habían sido creados bajo la idea de que el indio es un ser humano. Tiene alma, pero tiene que ser cuidado, protegido por el Estado español. Así es. Y bueno, hablando de los indígenas, recuerden que en la época inca existían los famosos ayllus. ¿Te acuerdas qué cosa era un ayllu? Hasta la época inca existieron aquí los ayllus. ¿Qué cosa eran los ayllus? ¿Qué llamábamos ayllus? Muy bien, Fernanda, excelente. Claro, los ayllus eran pueblos, eran comunidades indígenas. ¿Mm? Toledo lo que hace es eliminar los ayllus. ¿Elimina los ayllus? Sí. Vamos a imaginar, por ejemplo, para que me entiendas, ¿no? Existía de repente el ayllu de San Juan del Lurigancho, ¿no? San Juan del Lurigancho. Existía el ayllu del Agustino. Y existía el ayllu del Rímac. ¿Ah? ¿Sabes lo que hace Toledo? Toledo dice, es demasiado el territorio que abarca cada ayllu. En cada ayllu no había ni 200 indígenas, para que me entiendas, muy pocos, pero eran espacios muy amplios, imagínate, muy amplios. O sea, para que los españoles pudiesen, por ejemplo, cobrar el tributo indígena o buscar a la población indígena en cada ayllu para que vaya a mitar, tomaba mucho tiempo. Como era un territorio muy amplio, el de los ayllus, tomaba tiempo, ¿no? Entonces, para facilitar la recaudación del tributo indígena y también la obtención de la mano de obra para el cumplimiento de la mita, Toledo lo que hizo es lo siguiente. Miren por aquí. Toledo hizo lo siguiente. Creó, vamos a imaginar que termina creando esto. ¿Qué es esto? Miren el punto verde. El punto verde hace alusión a una reducción, muchachos. Esta es una reducción. ¿Qué es una reducción? Crea un pueblo de indios. Esa es una reducción. Y obliga a todas las personas que viven, por ejemplo, en el ayllu de San Juan de Lurigancho, a todos esos indígenas, ahora a migrar a la reducción que se ha creado. Todos los indígenas que viven en el ayllu de El Agustino, también serán obligados aquí a vivir en esta reducción. Los que viven en el ayllu de Rímac también serán obligados a vivir en esta reducción. Ahora, la reducción se crea en lugares estratégicos. ¿Sabes dónde creaban las reducciones del Virrey Toledo? Cerca a obrajes. ¿Pero qué es un obraje? Un taller textil
¿Cerca a una hacienda o cerca a una mina? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se tenía que ubicar estos pueblos de indios que Toledo creaba, estos pequeñitos pueblos de indios, ¿no? Cerca a minas, cerca a hacienda o cerca a obrajes? Porque ¿cuál es el objetivo? A ver, muchachos, ¿cuál es el objetivo de esto? Si tú creas un pueblo cerca a una mina, te conviene. Ese pueblo de indios, la población de ese pueblito va a ir a habitar ahora, ¿dónde? La mina. Ubican los pueblos más cerca a los centros de trabajo, para que así sea más rápido trasladar la mano de obra indígena hacia el lugar de trabajo. ¿Me entiendes? Claro, buscar eficiencia, ¿no? Excelente. Claro, muy bien, Fernanda. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Por eso Toledo, si nosotros analizamos al virrey Toledo, Toledo es un genio para el Estado español. Es el virrey más importante de los 40. Pero si nosotros lo analizamos desde un punto de vista indígena, diríamos, no, Toledo es malo, ¿no? Abusivo. Gracias a sus reformas se explotó más al indígena. Claro, hay que entenderlo así, ¿no? Entonces, pero estas son las principales reformas del virrey Toledo. Por otro lado, también, durante su gobierno, Toledo termina enviando un grupo de tropas españolas al mando de Martín Hurtado de Arrietro. Profe, ¿para qué? Para que este personaje logre vencer a este personaje, Túpac Amaru I. ¿Se acuerdan quién fue Túpac Amaru I? Era uno de los hijos de Manco Inca y era el último Inca de Vilcabamba. El último Inca de Vilcabamba. Este personaje terminó venciendo a Túpac Amaru I, lo terminó derrotando, lo capturó y luego lo terminó ajusticiando en la plaza del Cusco. Profe, ¿qué le hicieron? Bueno, lo decapitaron. Lo decapitaron. Sus brazos, ¿no? Y sus piernas también fueron separados de su cuerpo. Fue descuartizado. Los brazos fueron enterrados en la frontera este y oeste del Cusco. Las piernas en la frontera norte y sur del Cusco. La cabeza permaneció en la plaza durante una semana. Después fue enterrada en la iglesia, los indígenas la saquearon, eso ya te lo había explicado, y surgió un mito que decía, ¿no? De que las partes de este personaje, las partes de su cuerpo estaban nuevamente uniéndose, un cuerpo nuevo iba a crecer, ¿verdad? La cabeza estaba con vida enterrada en alguna parte del Cusco, el mito del Incahui. Pues muy bien, excelente, claro que sí, muy bien, chicos. El mito del Incahui, claro. Y bueno, aquí tenemos una imagen que ya conocemos, imagen alusiva a la ejecución de Túpac Amaru, ¿verdad? Primero. Creo que esta imagen incluso fue parte de una pregunta en la domiciliaria anterior, ¿verdad? Sí, deben ya conocer esto. Muy bien. Ahí está. Sigamos avanzando. También recuerda el sistema de la amalgama de azogue para purificar la extracción de la plata de la mina de Potosí. Oye, recuerden que la mitad, por ejemplo, terminaba de 12 horas cada día, no había descanso semanal, eran 3 meses al año, pero no mitaban todos los de una reducción, únicamente los varones, pero no todos los varones. La séptima parte de la población masculina, o sea, de los varones, pero solteros. Solamente ellos mitaban, solamente ellos. Importante tomar en cuenta eso. Sigamos, por otro lado, también tenemos que hablar nosotros de lo siguiente. Mira, ¿qué es eso, profe? Miren esa imagen. Español, criollo, mestizo, indígena y esclavos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De la economía o de la sociedad virreinal, muchachos? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Economía o sociedad virreinal? Profe, estos son grupos sociales, por lo tanto, de la sociedad, claro que sí. Hablemos de la sociedad virreinal. Primero vamos a señalar algunas características de la sociedad virreinal. En primer lugar, tenemos que decir que la sociedad durante la época del virreinato era racista. ¿Qué significa eso? Por el color de piel, por tu color de piel terminaban no juzgándote, criticándote, además también quitándote ciertos derechos o brindándote algunos. Por ejemplo, si tú eras blanco tenías todos los derechos.
Si tú eras negro, no tenías ningún derecho. Pero si eras indígena, tenías algunos derechos. Así es, así es. Ahora, una de las cosas que debemos, por ejemplo, tomar en cuenta también nosotros, viene a ser que la sociedad era jerarquizada. ¿Qué significa que la sociedad haya sido jerarquizada? Es decir, habían niveles, habían estratos, ¿no? No todos tenían los mismos derechos. No existía una igualdad social, ¿no? No existía esa igualdad social. La sociedad siempre había sido dividida en grupos, ¿no? En estamentos. Era similar al estamento, a los estamentos de la Edad Media. Y también se aplicaba el segregacionismo. ¿Qué significa segregar, chicos? Porque segregacionista viene de segregar. ¿Qué significa segregar? A ver. Nadie sabe lo que significa segregar. Segregar significa separar, dividir. Desde el punto de vista jurídico, ¿le quiere decir esto? Desde el punto de vista jurídico, o sea, según las leyes de la época virreinal, debería dividirse a la población en dos grandes repúblicas. ¿Pero por qué? Porque la ley decía eso, chicos. La ley decía blanco, negro, indio no pueden vivir juntos. ¿Por qué, profe? Porque no deberían mezclarse. Los españoles, europeos, no deberían mezclarse con el indígena y tampoco con el negro. ¿No? Ni menos el indígena y el negro. ¿Entiendes? Esa es la idea. Por eso es que se terminó separando a la población, creándose dos repúblicas. Se creó la República de Españoles, aquí está, la República de Españoles, y también se creó la República de Indios, ahí está. ¿Quiénes conformaban la República de Españoles? Esos estaban conformados por los españoles llegados de Europa, aquellos que también son llamados chapetones. ¿Profe, chapetón? Sí, lo que pasa es que estos europeos, ¿no? llegaban aquí, sobre todo en la zona andina, se exponían al sol y sus mejillas, como su piel era blanca, sus mejillas se ponían chaposos. De ahí viene el nombre de chaposo chapetón. En el virreinato de Nueva España o México también se les daba otros nombres, como chapulines o colorados. ¿Has escuchado de repente de esto, no? Chapulín, colorado, ¿no? ¿No? Es un término mexicano para referirse a ellos. Y también tenemos a los criollos. Pregunta por aquí, a ver, ¿quiénes son los criollos? A ver, ¿sabes? ¿Quiénes son los criollos? A ver, a ver, a ver. Muy bien, Fernanda, excelente, ¿ah? Muy bien. A ver, ¿quiénes son los criollos, chicos? ¿Puedes con eso o no? A ver. ¿A quiénes se le denomina criollos? Muy bien, por ahí, Alison. Muy bien. Los criollos vienen a ser los hijos de padres españoles nacidos en América. No se vayan a olvidar de esto. Los hijos de padres españoles nacidos en América. Papá y mamá son de origen español, pero él no nace en España, sino nace en América. Ese viene a ser un criollo. Profe, y sus papás y su mamá son franceses y nacen aquí, también es criollo. ¿Ya? Es un español nacido en América, por eso muchos le llaman también español americano. ¿Sí? ¿Está bien? Espero que no te olvides esta parte, por favor. Por otro lado, la República de Indios, que estaba conformado por pueblos de indios, ¿te acuerdas cómo se llamaban esos pueblos de indios? Esos pequeños pueblitos que el virrey Toledo creó, donde concentró, agrupó a la población de varios ayllus en esos pequeños espacios. ¿Cómo se llamaban? Muy bien, Flores, muy bien, Ramos, claro, reducciones, claro. Entonces, la República de Indios no es otra cosa que la reducción, muchachos. Así, aquí en esta reducción vamos a encontrar una gran cantidad de indígenas. Ahí está. Y hay un personaje que dirige obviamente esta reducción, sí, es el alcalde de Indios. Nuevamente les pongo el nombre, se llama Barayoc.
Es el alcalde de indios. ¿Ya? El alcalde de indios. Ujú. Bueno, ahora, la pregunta, bueno, aquí debemos, que hay dos veces segregacionista. A esta de aquí vamos a cambiarla. Esto lo vamos a cambiar por religiosa. ¿La sociedad virreinal era altamente religiosa, profe? Sí. El 97% de la población virreinal era católica. Aquí se difundió bastante el catolicismo, ¿no? Se difundieron, por ejemplo, las vírgenes, santos, ¿verdad? Los patrones, y también surgieron algunos personajes de mucha importancia en nuestra historia religiosa. Por ejemplo, aquí vivió Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima. Ella, por ejemplo, era una mestiza. Pero espera un ratito, profe. ¿Mestiza? Sí, era una mestiza. A ver, pregunta, ¿a quién se le llama mestizo? Muy bien, excelente, Fernanda. Al hijo de un español y de un indígena. Ese es el mestizo. ¿Qué pasó, Arián? Sí, al hijo de un español y de un indígena se le llama mestizo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien ahí. No, cuidado, ¿verdad? Con el calambre del cerebro, muchachos. Cuidado, tranquilo, ¿ya? Muy bien, ahí está. El mestizo es el hijo de un español y de un indígena. Ejemplo de un mestizo. ¿Quién es considerado el primer mestizo? ¿Quién es considerado el primer mestizo de América? A ver. En el caso del Perú, también se le conoce el primer mestizo peruano, es el Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, excelente Toledo, muy bien Ramos. El Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, cuando hablamos ya del mestizaje y todo eso, estaríamos mencionando nosotros, ¿no? El sistema de las castas. ¿Castas? ¿Qué son las castas? Las castas son mezclas raciales, muchachos, son mezclas raciales. Ojo, cuidado con esto. Quienes no formaban parte ni de la República de Españoles ni de la República de Indios. Quienes no formaban parte de ninguna de estas dos repúblicas. A ver. Interesante. Los esclavos, claro. Los esclavos. ¿Quiénes más? Las castas. O sea, aquellas personas que eran fruto de un mestizaje, de la mezcla racial entre un indígena y un español, entre un español y un esclavo negro, entre un negro y un indígena. Ahí está. El problema era eso, ¿no? La ley decía, blanco, negro, indio no pueden vivir juntos, pero al final los separaron, República de Españoles para blancos, República de Indios, donde iban a vivir los indígenas, y los negros, ¿dónde iban a vivir? Tenían que vivir juntos sus amos españoles, por eso es que no había forma de separarlos, así que la ley cambió, pueden vivir juntos pero no revueltos, ¿qué significa? No pueden mezclarse, pero como la ley es una, ¿no? Y al final la mayoría de personas no acata la ley, ¿qué es lo que pasó? Se mezclaron, pues. Y así surgieron las castas. Aquí tenemos un par de imágenes, mire, para que puedas ver, ¿no? La diferencia entre un mulato y un sambo. Profe, yo lo veo igual. No. La tonalidad de color de piel es distinta. Hay personas que clasifican así a las castas. Las castas más conocidas, por ejemplo, en la casta del mestizo, que ya hemos visto que es el hijo de un español y de un indígena. El padre puede ser español, la madre indígena, o viceversa, ¿no? La madre español y el padre indígena. Ejemplo de mestizos importantes, Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima era una mestiza, el Inca Garcilaso de la Vega, Francisca Pizarro, la hija de Inés, la hermana de Atahualpa, con Francisco Pizarro. Ejemplo. Diego de Almagro el Mozo también era un mestizo. ¿No? Ahí está. Pues miren por aquí tenemos al mulato. El mulato es el hijo de quién? De un español y de un esclavo negro. Ese es el mulato. Hijo de español y negro. Ahora, el sambo es la llamada raza prohibida. ¿Por qué la raza prohibida? Porque era el hijo, fruto de qué? Fruto de la unión de los dos sectores más explotados en la sociedad virreinal. El sambo, sí, el sambo era el hijo de un indígena y de un negro. ¿Por qué llamaban la raza prohibida? ¿Por qué el nombre de raza prohibida? A ver, chicos, ¿por qué llamaban así? ¿Por qué denominarle raza prohibida? Al español no le convenía que las personas naciesen, por ejemplo, zambos, porque el zambo nacía libre, no era esclavo.
tampoco nacía indígena, por lo tanto no iba a ser utilizado en la mitad. No había forma de que los termines, ¿qué cosa? Explotando, pues. O mejor dicho, había mecanismos a través del cual los ambos podían, ¿no?, evitar el sistema de explotación hacia ellos. Y bueno, también tenemos el famoso cholo. ¿El cholo quién es, profe? El cholo es el hijo de un mestizo y de un indígena. Ese viene a ser el cholo. Hijo de mestizo y de indígena, ¿no? Hoy en día el término cholo es utilizado, ¿no?, comúnmente bajo distintas connotaciones, ¿verdad? Sí, pero el término cholo surge aquí en producto de una casta. No se olvide. Muy bien, sigamos avanzando. Vamos por aquí. También tenemos que ver la sociedad virreinal, obviamente en base a una pirámide de jerarquía social para poder eh, analizar cómo era, ¿no?, cada sector en conjunto. A ver, cuando hablamos nosotros de la sociedad virreinal, primero hablaremos de la nobleza. Ujú. ¿Cuántos tipos de nobleza existían durante la época del virreinato? Y eso es importante. ¿Cuántos tipos de nobleza? Existían 3 tipos de nobleza. Por un lado, teníamos a la llamada nobleza, ¿sí? A la llamada nobleza peninsular. Peninsular, sí. Recuerden, ¿de dónde viene el término peninsular? Viene de península. España se ubica en una península, en la península ibérica, de ahí viene el nombre peninsular. Aquí están los españoles europeos, o sea, los llamados chapetones también. Recuerden que ellos, los nobles españoles, los nobles europeos, los nobles peninsulares, por ejemplo, tenían derecho a asumir altos cargos de gobierno. Es decir, ellos podían, por ejemplo, convertirse en virreyes, claro. Ellos podían incluso ser considerados jueces. Los jueces, por cierto, se le da este nombre en ese tiempo, oidores. También podían, por ejemplo, ocupar ellos el cargo de eh, corregidores. Ya sabes que el corregidor es el que gobierna un corregimiento. Ahí está. Y tenían otros derechos, profe. Sí, tenían, por ejemplo, el derecho a tener una educación de mayor nivel. Ellos, por ejemplo, podían ser educados ¿dónde? En los colegios mayores. Para que me entiendan un poco, los colegios mayores son como los colegios de nivel secundario. Esos son los colegios mayores. Pero también ellos podían educarse ¿dónde? ¿Dónde? En las llamadas universidades. No te vayas a olvidar. Sí, ellos también se educaban en las universidades. Eso es importante. Era el único sector social del virreinato que podía educarse en las universidades. Ahora, ¿qué universidades existían en ese tiempo? Muy buena pregunta. ¿Qué universidades existían en ese tiempo? A ver, por ejemplo, estaba San Marcos, ¿no?, fundada un 12 de mayo de 1551, la universidad más antigua, la universidad más antigua de América, ¿no? Ahí está, la más antigua del Perú. Claro, la decana de América, con el grado de mayor, aunque su primer nombre fue Centro de Estudios Generales. Bueno, después fue adoptando nombres distintos hasta llegar al nombre del santo de las letras y artes, que es San Marcos. Y tenemos también otras universidades, como por ejemplo San Cristóbal de Huamanga, la segunda, o el caso de San Antonio de Abad, en el Cusco, la tercera más antigua, o la Universidad de San Agustín, en Arequipa. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, por otro lado, debemos también tomar en cuenta la llamada nobleza indiana. Profe, nobleza indiana, sí. Cuando yo te digo nobleza indiana, la nobleza indiana es también llamada nobleza americana. Nobleza indiana o americana. Americana, sí, aquí encontramos, muchachos, a los hijos de españoles nacidos en América, o sea, los criollos. Por eso también se le llama nobleza criolla. Pero este término indiana me confunde. ¿Por qué el nombre indiana? Porque recuerda, Colón, cuando llegó a América, él equivocadamente pensó que había llegado ¿a dónde? A la India. Por eso es que se le llama también, ¿no?, nobleza indiana, no te olvides. Porque a pesar de que ya los europeos se habían dado cuenta, ¿no?, ya se habían dado cuenta de que esto no era la India de Asia,
A pesar de eso, los españoles y otros europeos todavía le llamaban a América las Indias occidentales, diferenciándolo de las Indias de Oriente o de las Indias de Asia. De ahí viene el nombre nobleza indiana. Estos criollos descendientes de padre y madre español nacido en América, por haber nacido en América, no tenían los mismos derechos que los europeos. Por ejemplo, ellos no podían estudiar en universidades, por ejemplo, ellos no podían, por ejemplo, ocupar cargos políticos altos, estaba prohibido la presencia de los criollos en algún alto cargo de gobierno, pero sí podían tener derecho, por ejemplo, a educarse en los colegios mayores. Los colegios mayores es muy parecido a los colegios de nivel secundaria. Déjame decirte que la mayor parte de los colegios mayores del virreinato estaban bajo control de la orden religiosa de los jesuitas. Por ejemplo, el Colegio San Carlos, el Colegio San Martín, el Colegio San Pedro, el Colegio San Juan. La mayoría tienen nombre de santos porque quienes dirigen la educación, recuerden, vienen a ser los miembros de la iglesia. Ahora, ¿qué tipo de educación se impartía aquí? Una educación memorística, una educación basada en la escolástica. Eso ya lo deben saber ustedes por historia universal, ¿verdad? Muy bien. Y una llamada nobleza indígena, muchachos. Nobleza indígena, sí, aquí vamos a encontrar nosotros a los caciques. Caciques, sí, recuerda que los caciques son los ex curacas. Estos son los caciques, los llamados ex curacas. Claro, o los descendientes de curacas, para que me entiendas. ¿Te acuerdas en la época inca quiénes eran los curacas? A ver, ¿a quién se le llamaba curaca? Aquel que dirigía un ayllu, al jefe del ayllu se le llamaba curaca. Claro, claro. Muy bien. Entonces, se supone que si el curaca moría, su hijo heredaba el cargo de curaca, era un cargo hereditario. Bueno, ahora ya no estamos en la época inca, pero hay descendientes de curacas y estos tienen el cargo de caciques. Hay una nobleza indígena, profe, ¿eso significa que hay un grupo de indígenas que son considerados nobles? Sí. Y obviamente ellos tienen ciertos privilegios. Por ejemplo, estudiar en colegios menores. Hay dos colegios menores muy conocidos en este tiempo. Por ejemplo, está el Colegio del Príncipe en Lima y el Colegio San Francisco de Borja en el Cusco. Colegio San Francisco de Borja, sí. El Colegio San Francisco de Borja en el Cusco, chicos, en ese colegio, por ejemplo, estudió un cacique muy importante, José Gabriel Condorcanqui. Él fue cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, tres territorios muy importantes en el Cusco. Profe, una pregunta. ¿Y el colegio menor, comparado al colegio mayor? Bueno, obviamente la educación era básica, ¿no? Era elemental la educación. Lo podemos comparar de repente con el nivel primario y el nivel secundario. Ahora, también los caciques tienen, por ejemplo, otros beneficios. Ellos no van a mitar, están exonerados de la mita, tampoco pagan tributo indígena, ¿entiendes? Más bien ellos se dedican a cobrar el tributo indígena. Ayudan al corregidor a eso, a cobrar el tributo indígena, pero también colaboran con el corregidor en la organización de la mita. Entonces, el cacique, por ejemplo, va a la reducción y él es el que va a seleccionar qué personas van a ir a mitar en este periodo, ¿no? Y qué personas no mitan, por ejemplo. Así es. Prácticamente los caciques se convierten en asistentes del gobierno de los corregidores. No te vayas a olvidar. Importante tomar en cuenta esto. Muchos de los caciques también, por ejemplo, participan apoyando al corregidor en estas prácticas abusivas. La venta de los repartos mercantiles. ¿Qué son los repartos mercantiles? ¿Qué cosas fueron los repartos mercantiles? Los repartos mercantiles eran la venta forzada de productos a la población indígena. El corregidor vendía productos en su mayoría innecesarios. Sí, en su mayoría innecesarios. Imagínate, por ejemplo, que le vendían un zapato tacón número 13 a las indígenas. ¿Qué es lo que van a hacer los indígenas con un zapato, no, tacón número 13,
de repente, con un sombrero, unos anteojos. Esos productos no le van a servir a la población indígena. Prácticamente son productos innecesarios. Productos innecesarios, no te olvides. Y por otro lado, debemos también tomar en cuenta que hay caciques que pueden, por ejemplo, vestirse como español. Los caciques tienen el derecho, la facultad de tener cabello largo, vestirse como español, montar a caballo blanco, utilizar armas, ¿no? Hasta incluso tener esclavos. Son los beneficios que tienen ellos por ser parte de la nobleza. Ahora, pregunta, chicos, ¿todos los españoles que llegaban aquí de Europa eran parte de la nobleza o del pueblo? Dime tú. A ver, los españoles que llegaban de Europa aquí a América, ¿eran parte de la nobleza o del pueblo? De repente ustedes entienden, ¿no? Ah, profe, ahí noble español, por lo tanto todos los que llegan de Europa son parte de la nobleza peninsular. Falso. También hay españoles pobres y los españoles pobres están en el pueblo. Claro, son una minoría comparado a la población de esclavos, a la población de indígenas, ¿no? Pero también hay españoles pobres, hay que decirlo. No vayas a pensar que todo español que viene de Europa aquí pertenece a la nobleza, ¿no? No todos pertenecen a la nobleza. Y bueno, ahora hablemos del pueblo. El pueblo está conformado por dos grupos, sobre todo. Los indígenas, cuidado con esto, los indígenas. Aquí tenemos, por ejemplo, los famosos indios de cédula. ¿Quiénes son los indios de cédula? Son aquellos indígenas que se encuentran, ¿no?, viviendo dentro de una reducción. Son aquellos que habían sido agrupados en una reducción en un pueblo de indios. Se le llama indio de cédula porque desde el momento de su nacimiento, su nombre queda registrado en una cédula, es decir, en un documento. Es como una lista, para que me entiendas. Es como una lista. Y no te olvides que ellos son obligados, por ejemplo, a pagar el tributo indígena. Están obligados a pagar tributo indígena, están obligados también a ir a mitar, no te vayas a olvidar. Y hablando de mita, ¿cuántos tipos de mita hay? Toledo creó la primera, que es la mita minera, pero no es la única. Hay una mita también llamada obrajera. Pregunta, ¿te acuerdas qué cosa eran los obrajes? ¿A qué se llamaban obrajes? Los obrajes eran los talleres textiles. Por lo tanto, la mita obrajera va a ser aquella mita practicada en estos talleres textiles llamados obrajes. Igual, el trabajo dura al mismo tiempo, ¿no? 12 horas. Igual 3 meses. Los que mitan son los mismos. Su trabajo es hilar, tejer o coser. Esa es la tarea. Pero también está la mita de pongo. La mita de pongo. Había un grupo de españoles que eran hasta cierto punto de vista, ¿no?, racistas, para que me entiendas, y a ellos no les gustaba, por ejemplo, tener esclavos negros, ¿no?, esclavos africanos, y preferían tener empleados en su casa, ¿no?, a indígenas. Así que ahí es donde entran los llamados, por ejemplo, los llamados o la llamada mita de pongo. La mita de pongo significa un trabajo del indígena como sirviente en la casa de un español. Así es. Por otro lado, también tenemos el caso de la mita de plaza. La mita de plaza consistía en que el indígena trabaje construyendo plazas, veredas, ¿no?, obras públicas. Un trabajo de albañil, para que me entiendas. Esa es la mita de plaza. Pero también recuerda que estos indios de cédula, que son la mayoría en el virreinato, por cierto, tienen la obligación de comprar repartos mercantiles. Ellos son los que le compran de forma obligatoria al corregidor los repartos mercantiles. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Es importante tomar en cuenta eso. Por otro lado, es importante también señalar, muy importante, señalando, por ejemplo, a los indígenas yanaconas. Los yanaconas, sí. El yanacón es parecido al ciervo de la gleba de la Edad Media, para que me entiendas. Al ciervo de la gleba de la Edad Media, claro. Por ejemplo, ellos son indígenas que viven en las haciendas.
a cambio de que el español les deje vivir en un espacio de la hacienda, una porción de tierra de la hacienda, ellos qué tienen que hacer? Trabajar gratuitamente para el español, cultivando sus tierras, ¿me entiendes? Es muy parecido al siervo de la gleba de la Edad Media. Por eso se dice, si te preguntan a ti, ¿cuál es el sistema de explotación virreinal con características feudales? Yanaconaje, en Yanaconaje. Y también tenemos a los mingados. Cuidado con estos, ¿ah? Los mingados son indígenas, pueden ser indios de cédula, pero que no están cumpliendo la mita. Por ejemplo, imagínate que yo soy un indígena de cédula, he ido a mitar enero, febrero y marzo. A partir de abril, yo ya no voy a mitar todo ese año. Entonces necesito trabajo. Entonces yo busco trabajo. ¿A dónde he ido a mitar? A la mina de Potosí. Pues ahora voy a buscar trabajo en la mina de Potosí. Pues. Pero yo no voy a hacer un mitayo, yo voy a hacer un mingado. ¿Qué significa? Si al mitayo le pagaban 40 soles por los 3 meses de trabajo, a mí me van a pagar 40 soles por un mes. O sea, tengo mayores ingresos, no soy un trabajador libre, voluntariamente yo estoy buscando trabajo y me van a pagar un salario por eso. ¿Entiendes? Ese es el mingado, no te olvides. Tengan cuidado con este, el faltrirquero. ¿Quiénes son los faltrirqueros? ¿A quién se le llama faltrirquero? A ver, ¿quiénes son los faltrirqueros? Son aquellos que pagan para no mitar. Escúchame bien, ¿ah? Son aquellos que terminan pagando para no mitar. Pagan para no mitar, sí. El trabajo en la mita no era nada agradable, sobre todo en la mita minera, sobre todo en Potosí. Pero ¿por qué usted dijo que la mina de Potosí era la mina más grande de plata en América del Sur? Sí, era la mina más grande de plata en América del Sur. Fue también convertida en muy poco tiempo en la ciudad más poblada de Sudamérica. Muchas personas iban ahí, pues, hacían comercio también, era la ciudad más próspera en aspecto comercial, pero también se convirtió en el cementerio más grande de América del Sur. Profe, ¿por qué? Porque la gran parte de la población indígena que iba a mitar moría, ya sea derrumbes, contaminación, trabajo forzado o mala alimentación. Habían varias causas. Por eso es que muchos indígenas preferían no ir a mitar. Entonces tenías que pagar para no mitar. Profe, y un indígena para que pueda pagar y no mitar, ¿era fácil? No, pero había formas. Por ejemplo, si imagínate que tú has ido a mitar, ¿no? El año pasado y has logrado sacar una pepita de plata o unas pepitas de plata de la mina de Potosí, con eso te has convertido en un indio rico y has hasta cambiado tu nombre, has comprado tu propiedad, o de repente incluso pagas para nunca más mitar. Puede pasar eso. Pero aquí lo más difícil es cómo tú sacas un puñado de plata de la mina de Potosí. ¿Se puede, profe? Bueno, entras a la mina desnudo y sales de la mina desnudo. Registran tus prendas para que no te lleves nada. Pero entonces no se puede. ¿Cómo crees que pasan la droga de un país a otro país? Creo que sí se puede. Muchos indígenas terminaban ingiriendo, por ejemplo, la plata. Otros terminaban incluso, ¿no? Colocando plata en el orificio del ano y ahí terminaban ocultándola. Profe, ¿podían morir? Sí. Eran sistemas muy duros. Incluso en el siglo XVIII se volaban 4 muelas, ¿no? Y en vez de muela colocaban ahí el puñado de plata. Y así salían. Hasta que se dieron cuenta de esto y obviamente comenzaron a fiscalizar más a los indígenas. Pero era esto o seguir mitando, porque la mita iba desde los 25 años hasta los 50 años de edad. 25 años de tu vida tenías que ir a mitar, imagínate. Si es que la muerte no te llegaba antes, imagínate. Así es. Entonces, ese es el faltriquero, aquel que paga para no mitar. Diferente al forastero, el indígena forastero es el siguiente. Miren esto, miren este sistema astuto de evasión de la mita y del tributo indígena. Si tú naces, por ejemplo, en la reducción del Agustino, al nacer, tu nombre va a estar inscrito aquí en la cédula del Agustino. Por lo tanto, cuando el corregidor, ¿no? O el cacique de esta zona comienza a llamar a la lista, tú vas a tener que ir a mitad y tener que pagar tributo indígena. Pero ¿qué pasa si tú naciste en la reducción del Agustino y te vas a vivir en la reducción de Villa El Salvador? En esa reducción, en la cédula de esa reducción, tu nombre no figura.
¿Por qué? Porque tú no naciste en esta traducción. Eres un migrante, un forastero. Por lo tanto, cuando llamen la lista, nunca te van a llamar a ti. Nunca te van a llamar para la mitad. No te van a llamar para pagar tributo indígena. Entonces, es una forma de evadir el pago del tributo indígena, migrando de un lugar a otro. Para inicios del siglo XVIII, el sistema de los forasteros se había empleado por doquier. Es una práctica no legal, si se podía hacer, de poder evitar ¿no? la mitad y el pago del tributo indígena, imagínate. Y bueno, tenemos que ver también, por último, al sector más explotado de la sociedad virreinal, el sector de los esclavos negros. Y aquí tenemos varios tipos. Por ejemplo, está el esclavo bozal. El esclavo bozal es aquel que no habla español. Entonces, ¿por qué no habla español? Porque él es el que recientemente ha sido traído ¿de dónde? De África. Ha llegado de África. Habla la lengua nativa de su tribu de África, pero no habla el español. Profe, ¿y servía? Yo creo que, ¿cuánto costaba, profe, un bozal? Barato, barato, obviamente. ¿Por qué? Porque era difícil comunicarte con él. Profe, yo creo que no servía, ¿ah? Porque tenías que enseñarle a hablar y todo lo demás, la lengua, ¿no? Se compraban bozales, ¿sabes para qué tipo de trabajos? Para los trabajos, sobre todo en las plantaciones de caña de azúcar. Para eso se compraban los bozales. Pero si no se entendían, a golpes iban a hacerlo. ¿Entienden? La idea es que simplemente trabajen. Pues, y es más barato la mano de obra. El ladino costaba más. El ladino es aquel esclavo que habla el español. El liberto es aquel esclavo que ha obtenido la libertad. Y el cimarrón, por ejemplo, es el esclavo fugitivo. Hablando de obtener la libertad, hay varias formas de obtener la libertad. Hay varias formas. Una de esas, por ejemplo, chicos, es a través de qué? A través de la herencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si de repente tú trabajas para un español que tiene su hacienda, ¿no? Vive solo, no tiene esposa, no tiene hijos, ¿no? Y muere. Y tú eres su esclavo de confianza. El español podía incluso dejarte en herencia su propiedad, pero obviamente antes de que tú termines heredando, tú tenías que pasar a ser que libre. Libre, sí. Por eso es que el español te terminaba dejando un papel que acredite tu libertad. Y luego otro documento donde acreditaba que en su testamento que tú eras el único heredero. Así es. También podías tú juntar propinas, ¿no? Hacer trabajos extras de repente para otros hacendados vecinos a tu amo y juntar poco a poco de pequeñas propinas y poder comprar así tu libertad. Se podía, claro que sí. O también de repente podías escapar pues, de la hacienda. Si escapabas, te convertías en un cimarrón, un esclavo fugitivo. Mayormente ellos vivían ¿dónde, profe? En los palenques. Hay palenques muy conocidos. Huachipa, Chosica, Chincha, por ejemplo, terminan siendo palenques muy conocidos aquí. Eran pueblos de esclavos fugitivos, pero temporales. ¿Por qué temporales? Porque como eran fugitivos, sus amos los estaban buscando. Así que para evitar que los terminen hallando, ellos terminaban, por ejemplo, simplemente constituyendo el palenque de forma temporal. Así es. Y también tenemos, por ejemplo, el esclavo mogollón. ¿Quién es el mogollón? Es el esclavo de confianza del español. Es el único esclavo que, por cierto, utiliza armas. Y es el esclavo utilizado, por ejemplo, para golpear al indígena. Si el indígena no va a mitar, o si el indígena no quiere pagar tributo indígena, ahí está, pues los mogollones terminan golpeándolos. Así es. Son la fuerza represiva del español contra el indígena. Pero también recuerden, muchos de ellos usan armas y se encargan de perseguir a quién, a los llamados cimarrones, que son los fugitivos. Y también tenemos a los palanganas. Profe, los palanganas, sí, ¿quiénes son los palanganas? Son aquellos esclavos que imitan a su amo. No te vayas a olvidar. Son aquellos esclavos que imitan a su amo. Por ejemplo, no hablan como el amo, eh, terminan, por ejemplo, ellos tomando la vestimenta del amo, ¿no? Imitan la forma de vida de su amo. A eso se llaman los palanganas. Y tenemos al padrillo. Hay un autor indígena aquí en el Perú que se le conoce con el nombre de Enrique López Albújar. Este personaje, por ejemplo, habla en su obra Matalache sobre un grupo de esclavos. No toca el tema de indígenas, sino toca el tema de esclavos. Le habla, ¿no? de Matalache, que es un esclavo
que, bueno, ¿no? Es un esclavo padrillo. El padrillo es un esclavo joven, ¿no? Físicamente bastante robusto, con mucha fuerza, un esclavo que ellos llamaban semental. Así como existen, ¿no?, los caballos de raza, ¿no?, de pura sangre, ¿no? No se trata de mezclarlos entre ellos para obtener un ganado equino de mayor calidad, igual era con los esclavos. El padrillo tenía que estar bien alimentado, descansar bien, hacer su rutina de ejercicios y en la noche empezaba su tarea, ir a la recámara de esclavas y engendrar hijos con ellas. Profe, ¿por qué? Porque si eran hijos de él, sus hijos iban a nacer con mayores características que físicas aptas para qué, para trabajos forzados. O sea, eran esclavos de mejor calidad, para que me entiendas. Ese es el sistema. Y bueno, termino la clase, muchachos, con esto. Quiero que vean esta imagen, estas dos imágenes. Es un trabajo común el que ves en la segunda imagen, las plantaciones de caña de azúcar en la costa, en las haciendas de la costa. Y aquí vemos, miren, toda esta lista de castas. Hay varias castas, chicos. Hemos hablado nosotros solamente de las principales. Miren el morisco, miren el coyote, el guarnizo. Y hay varios. Tente en el aire, por ejemplo, no, no le entiendo, no te entiendo. Miren, esa otra casta. Así es. Y todas se diferenciaban por la tonalidad de color y por su origen. Así es. Muy bien. A ver, vamos con el libro, muchachos, por favor, saquemos el material, ¿sí? Texto, el libro. Muy bien, tenemos por aquí. Avancemos con la pregunta número 1. A ver, a ver, a ver. ¿Quién nos va a ayudar el día de hoy? A ver. A ver. Brian, pues, ¿estará por aquí o no? A ver. O ¿quién? A ver. Cruz. Cruz, ayúdanos, por favor. La número 1. Con respecto al virreinato peruano, indique qué enunciados son correctos. 1. El virreinato peruano fue creado en 1542 a través de una real cédula dada por el rey Carlos I o V de la dinastía Habsburgo. 2. Las nuevas leyes de Indias fueron promulgadas por el Consejo de Indias y aplicadas por el primer virrey del Perú. 3. El primer virrey del Perú pacificó estas tierras al vencer en la batalla de Jaquijahuana de 1548 a los grandes encomenderos. Muy bien. A ver, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Gracias. A ver, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? La 1 es verdadero, ¿verdad? La 1 es verdadero. La 2 también es verdadero. ¿No? Aunque al virrey lo terminaron prácticamente rechazando, ¿no? Pero la 3 es falso, porque el virrey no termina venciendo. El virrey muere en Iñaquito. En Jaquijahuana llega un pacificador llamado Pedro de la Gasca a vencer a los encomenderos. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la alternativa, muy bien, la D, ¿no? Muy bien, pregunta 2 dice, miren, respecto al territorio colonial del Perú, indique los enunciados que son verdaderos o falsos según corresponde. Dice 1, abarcó toda Sudamérica e incluso Panamá. ¿Toda Sudamérica? No, pues no, toda Sudamérica no. Hemos visto que Venezuela y Brasil no, ¿verdad? Inicialmente tuvo 7 audiencias desde el siglo XVI, verdadero. Fue antecedido de las gobernaciones, verdadero, obviamente. ¿Cuál es la respuesta entonces aquí? La B, pues, ¿no? Fácil. Muy bien, la B es fácil. Ya está. Muy bien. A ver, por ahí. A ver, Valverde. Sí, Luz. ¿Estás ahí? Una cortita, Luz. Por favor, ayúdanos con la 3. Sí. Ordene cronológicamente los hechos relacionados al reinado de Carlos I o V de la dinastía Habsburgo. Ya, a ver cómo lo ordenan. A ver esto. Se supone que los 3 son sucesos o hechos o documentos, ¿no? Acciones, mejor dicho, que tomó el rey de España. ¿Cómo los ordenamos? A ver. Ya, a ver, la B me dicen por ahí.
Ya, miren, primero la capitulación de Toledo, ¿verdad? De 1529, ¿verdad? Con la cual se crean las gobernaciones, la gobernación de Nueva Castilla. Muy bien, García. Ujú. Muy bien, Ramos. Y después viene la creación del virreinato a través de la Real Cédula o de las nuevas leyes de Indias, ¿verdad? De 1542. Y como se crea el virreinato en este año, tiempo después se tiene que pacificar el virreinato. ¿Cuándo se pacifica? En tiempos de Toledo, cuando se vence al último inca de Vilcabamba, pues, a Tupac Amaru primero. Por lo tanto, la respuesta sería 3, 2, 1. La respuesta es la B, pues, ¿no? Ahí está. Fácil. Muy bien. Aquí, a ver. Aliaga. Sí. Está por ahí, Aliaga. Ayúdanos, por favor, hijo. Durante su reinado, el Virreinato del Perú fue establecido y se sentaron las bases para la evangelización de los indígenas. Fue un rey aguerrido y luchador. Logró sacar a los remanentes moros de Granada, no sin antes pasar por una cruenta guerra con los infieles andaluces. Derrotó a los turcos en Lepanto, 1574, pero no pudo con la escuadra inglesa, perdiendo la Armada Invencible su peor combate en 1588. El texto anterior describe al rey de España. Ya, muy bien, gracias. A ver, ¿qué marcamos aquí? Ya, esta pregunta. Ya, bueno, esta pregunta, sí, hace alusión ¿a quién? A Felipe II. Por historia universal, sabemos, por ejemplo, que él estuvo casado con María Tudor, una reina inglesa. Cuando muere María, la nueva reina en Inglaterra es su media hermana, Isabel I, la reina virgen. Por ejemplo, ella contrataba corsarios para asaltar las embarcaciones de España. Felipe II, que era su cuñado y bueno, enemigo también por estas acciones, decidió enviar a la Armada Invencible para acabar con los ingleses, pero lamentablemente la Armada inglesa derrotó a la Armada española. Por lo tanto, esto es Felipe II. Ahora, recuerden que él, durante su gobierno, envía a un virrey aquí, a América, al virrey Francisco de Toledo. Entonces, esa es la importancia, por ejemplo, ¿no? Esa viene a ser la importancia de Felipe II. La siguiente semana vamos a ver todos los monarcas, son 10 en total, ¿no? Son 10 en total. Bueno, por ejemplo, tenemos aquí la pregunta número 5. A ver, la pregunta número 5, ¿quién nos puede ayudar? A ver, aquí. Justo, Angie. ¿Está por ahí? El virreinato vivió 40 años de caos administrativo, fruto del choque de intereses entre los distintos conquistadores y el desigual reparto de la tierra. A mediados del siglo XVI, Francisco de Toledo, virrey del Perú, logra encauzar la situación y establecer un marco administrativo estable, que se prolongaría durante todo el periodo colonial. Esta normalización de situación fue gracias a voluntad de Toledo para llevar a cabo un proceso organizador, reflejado en medidas tales como el censo tributario, censo de pobladores nativos y la realización de un registro de los recursos naturales y humanos del Perú. Estas medidas permitieron la implantación de los sistemas de trabajo, mitad repartimiento y a la larga hicieron este virreinato el más rico e influyente. Ya, y la pregunta dice, de lo expuesto en el texto, se concluye correctamente que, muchas gracias. A ver, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? No está difícil, ¿no? Simplemente es, ¿no? Llegamos a la conclusión, significa no, ¿por qué es importante, no? La parte de la lectura. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Ya, Jara, por ahí.
Nos dicen por aquí la D. A ver. Por aquí nos dicen la D. Ya, no es la D, chicos. Porque recuerden que en el inicio de la explotación indígena y se vulneraron los derechos humanos, ¿no? Recuerden que antes de la aplicación de la mita y antes de los repartos, existía algo que se conocía como encomienda. La encomienda es el primer tipo de explotación indígena. ¿Me entiendes? Es la primera forma de explotación, la encomienda. Entonces, por eso no puede ser la D. Además, no nos dice que fue la primera forma. Simplemente nos dice, estas medidas permitieron la explotación. Aquí la mejor respuesta sería la C. O digo, la B. La labor de Toledo fue fundamental para reorganizar el aparato político y administrativo del virreinato. ¿No? Al comienzo nos cuenta, ¿no?, de que la situación era de un caos administrativo, habían intereses entre los conquistadores, un desigual reparto de tierras, todo era un caos. Llegó Toledo y Toledo reorganiza todo, ¿no? Ese es el caso. La respuesta aquí sería la B. Y miren esta imagen. Pregunta 6 dice, durante el gobierno del virrey Toledo se estableció el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Dicha institución tuvo como objetivo principal, bueno, la imagen no nos ayuda nada porque no trabaja con la imagen en esta pregunta, ¿no? A ver, vamos. Simplemente la pregunta y ya su respuesta. A ver. Ya, muy bien, Alison. Muy bien, Astupillo. Muy bien, Ramos. Castigar a judíos y católicos que incurriesen en delitos. No, es que es muy general. El término delitos es muy general. O sea, si roban, si terminan asesinando a otra persona, van a la Santa Inquisición. No. Hay tribunales de justicia civil y hay tribunales de justicia religiosa. La Santa Inquisición es un tribunal de justicia religiosa, solamente delitos en contra de la religión católica. Pero aquí no nos dice eso. Y el tribunal de justicia normal es la audiencia, pues las audiencias. Entonces aquí la respuesta debería ser la de vigilar la pureza del catolicismo, obviamente, y defenderla, ¿no? De manera, obviamente, represora, es decir, que no hayan críticas, que no se ataque mediante actos de herejía a la Iglesia Católica. Muy bien. A ver, por aquí tenemos otra más. Jara, vamos con la número 7. Ahí está. A no perder la costumbre. Toledo impuso también la mita colonial, tributo en el que los indígenas pagaban con su fuerza de trabajo en las minas, obrajes o construcciones para el Estado, puentes, caminos, etc. Cabe señalar que esta mita se inspiró en el sistema andino, pero no poseía el factor redistributivo que lo caracterizaba en tiempos prehispánicos. Es por ello que esta forma de tributo fue la más molesta para la población indígena. El virrey Toledo estableció que el tributo se pagará en moneda. Así se creaban circuitos mercantiles, se fijaban los montos de tributación y se establecían los precios de los diferentes productos. Sin embargo, los indígenas continuaron tributando en especie hasta bien entrado el siglo XVII. Del texto anterior podemos concluir correctamente que el virrey Toledo. A ver. ¿Cuál sería nuestra respuesta aquí? A ver, gracias, Jara. Toledo, creo que estaba que te escriba algo, ¿no? Muy bien, a ver. A ver.
La D podría ser respuesta, la D no, ¿verdad? Porque dicen que le faltó este factor redistributivo que caracterizaba la mitad andina incaica. Por eso la D no es. Por ahí me dicen la B. A ver, copió la mitad incaica y la aplicó a los indígenas durante la época colonial. Ya, sí. A ver, la C. Aprovechó el conocimiento de la realidad andina para organizar la situación, organizar el sistema de explotación colonial. Estamos señalando. No, eso no, está bien la B. La A no, profe, ¿por qué? Porque recuerden, la mitad no tenía la intención de aumentar la recaudación de tributo, ¿no? Sino más bien facilitar el traslado de mano de obra indígena. Miren esta imagen. A ver, vamos a ver si ahora, si se está trabajando con la imagen, la sociedad colonial presentó algunas particularidades respecto a ella y a la imagen mostrada a continuación, ahora sí, indique que componentes sociales realizó la labor agrícola en las haciendas. Fácil. A ver, ¿quiénes trabajaban en las haciendas? A ver. En la última imagen vimos una hacienda y había ahí gente que estaba trabajando, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Los esclavos. Principalmente son los esclavos. En las haciendas de la costa terminaban trabajando ellos. En algunas haciendas de la zona andina trabajaban, ¿quiénes? Los indígenas yanaconas, estos que son explotados bajo un sistema feudal, pues, ¿no? Y bueno, también tenemos aquí en la pregunta número 9, dice, la República de Españoles influyó en el virreinato peruano. A ver, a ver. Incluyó en el virreinato peruano, ¿a quiénes? A ver, la República de Españoles, ¿ah? Claro, los criollos y los españoles peninsulares. Los criollos son españoles americanos y los chapetones o peninsulares son los que nacieron ¿dónde? En Europa. Muy bien Leva, muy bien García, muy bien Toledo. Vamos con la número 10. Dice, ordenen los siguientes componentes de la sociedad colonial en orden de importancia socioeconómica y política de mayor a menor jerarquía. Uy, de mayor a menor jerarquía, fácil. A ver. Solamente tenemos que aquí utilizar la idea de que esos datos que tienes, 1, 2 y 3, se refiere a quién. El criollo no se refiere al criollo pobre, sino al criollo de la nobleza. Esa es la excepción, ¿no? Esa es la excepción. Pero vamos, a ver, dime. A ver, ¿cómo se ordena entonces? El mingado es el indígena, ¿no? Que trabaja de forma independiente, libre, ¿no? El cacique es el noble indígena y el criollo es los hijos de españoles nacidos en América. Muy bien, ¿cuál es el orden? 2, 3 y 1, ¿verdad? 2, 3 y 1, claro, porque dice de mayor a menor jerarquía. Muy bien, pronto estaba fácil. Muy bien, ahí está la C. Muy bien, muy bien. Listo, chicos, con eso terminamos entonces nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias, ¿no? Por la atención prestada, por haber participado, ¿no? Siempre dicen mucho de ustedes y bueno, ya nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante y por favor, estudien, no dejen de estudiar, muchachos.